Derecho, introducción al derecho penal. Entonces ya los habíamos incorporado en la clase anterior y entonces ahora ya vamos a empezar precisamente con esta introducción a esta rama del derecho público. Entonces, el primer subtítulo, por decir así, dentro de esta parte general del derecho penal, dentro de esta introducción, el primer subtítulo es la violación del orden jurídico. Seguramente que se lo han dicho en varias oportunidades los distintos profesores de los diferentes ramos que ya han estudiado hasta el momento, de que esa frase de que el hombre es un animal social. Hay muchas frases, ¿no es cierto?, relacionadas con esta. Hay otros por ahí, los políticos, que hablan de que cuando un político es bien politiquero, dicen bien politiquero, o sea, cuenta cuentos nomás, de lo que más hay ahora. Dicen, este es un animal político. Pero eso es una expresión bastante desacreditada. Lo que sí es cierto es que el ser humano, los hombres y las mujeres, son, ¿no es cierto?, animales sociales. Es decir, el ser humano está hecho, podríamos decir en términos actuales, está como programado para vivir con otros. No se entiende la vida, ¿no es cierto?, en solitario. Una persona puede vivir en solitario por diferentes razones, ¿no es cierto? Hay gente que vive muy felices algunas etapas de su vida estando solo, pero no es lo normal, lo natural. Entonces, dentro de lo que conversábamos en la clase anterior, nosotros vivimos, ¿no es cierto?, en conjunto con los demás seres humanos, en un ordenamiento jurídico, porque es la única forma de vivir civilizadamente, respetando normas. Entonces, ¿qué es lo que hace este ordenamiento jurídico? Lo que hace es regular las conductas humanas. Es decir, regular aquellas conductas que reglamentan, ¿no es cierto?, las actividades de los sujetos en su vida de relación. ¿Sí? Hay un orden jurídico. Bueno, después, ¿no es cierto?, se puede hablar de una serie de cuestiones relacionadas con el orden jurídico. Básicamente de que todos los órdenes jurídicos, es decir, cada orden jurídico que tiene un Estado, ¿no es cierto?, tiene que tener coherencia entre sí. No pueden haber normas, ¿no es cierto?, que no se respeten unas a otras. Y sobre todo, ¿no es cierto?, tiene que respetarse ese orden que hace tanto tiempo, ¿no es cierto?, ya fijó este jurista, entre otras cosas, Kelsen, la pirámide invertida de Kelsen, ¿no es cierto? La norma superior, la Carta Magna, la Constitución, la ley, decretos, leyes, decretos con fuerza de ley, etc., hasta abajo, hasta la última norma, y viniendo de abajo hacia arriba, cada una de esas normas tiene que respetar a la que está más arriba de ella. Tiene que haber una coherencia. Bien, entonces hay un ordenamiento jurídico
compuesto por normas que regulan la conducta del sujeto en su vida de relación. ¿Y en qué se traducen esas normas? Básicamente se traducen, ¿no es cierto?, en la ley, en la ley positiva. Es la norma por excelencia, la reguladora de la vida en comunidad. Y esta norma por excelencia adquiere su expresión máxima, ¿no es cierto?, en la cúspide de esta pirámide, en la Constitución, y se desplaza, ¿no es cierto?, se desplaza hacia abajo con gran rigurosidad, por lo menos así debería ser, ¿no es cierto?, en decretos, reglamentos y ordenanzas. Todos los estados están compuestos por un ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Todos los estados están así regulados, están así ordenados. Incluso dentro del estado, cada organismo tiene su propia reglamentación a partir de la reglamentación, ¿no es cierto?, que le da vida. Nosotros tenemos nuestra propia reglamentación en la universidad. Y a su vez la universidad, dependiendo de si se trata del órgano colegiado, que es la máxima autoridad de la universidad, y los órganos unipersonales o los otros órganos colegiados que existen, de menor jerarquía, tienen la capacidad de dictar normas. Ahí está un reglamento para los estudiantes, ¿cierto? Nosotros tenemos un reglamento especial, incluso de la Escuela de Derecho. Es decir, normas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esas normas? Estas normas pueden ser violadas, pueden ser infringidas, ¿no es cierto? Cada vez que el sujeto desconoce el mandato de la norma, la imperatividad de la norma, ¿cierto? Ese mandato imperativo que ocurre de dos maneras. Esta infracción a ese mandato imperativo, digo, puede ser de dos maneras. Haciendo aquello que no está permitido, aquello hace lo que está vedado, ¿no es cierto? Prohibido estacionarse acá porque hay un cruce de peatones y se estaciona ahí, ¿no? Haciendo lo que le están diciendo que no haga, u omitiendo aquello a lo que está obligado, cualquiera sea la jerarquía de la norma. Es decir, hace aquello que le está vedado u omite aquello que está obligado a hacer, cualquiera que sea entonces el carácter de la norma. Y ahí está el ejemplo que les acabo de poner. Estaciono mal mi auto, causo un perjuicio al vendedor por no cumplir oportunamente mi obligación de pagar el precio, o cuando mato a una persona de un balazo, acuchillado, lo enveneno, etc. Hay tres tipos de violación de la norma. Una norma, ¿no es cierto?, de carácter más bien administrativo, la primera, en el sentido de que estoy violando una norma que tiene que ver con el comportamiento ciudadano automotriz en este caso, ¿no es cierto? Estaciono mal mi auto. La otra tiene que ver con una violación de otro tipo de norma que ya abarca el campo del derecho civil, cuando le causo un perjuicio al vendedor porque yo comprador no le pago el precio convenido en la compraventa. Y después la violación de una norma de carácter penal cuando, ¿no es cierto?, doy muerte a una persona de alguna
innumerables formas en que se puede dar muerte a una persona. Hay tres tipos, ¿no es cierto? Entonces, en los ejemplos que he dado, de violaciones de normas. Las responsabilidades que acarrean son distintas, ¿no es cierto? Una responsabilidad administrativa o infraccional, la primera, una responsabilidad civil, la segunda, y una responsabilidad penal, la tercera. Hay otro tipo de responsabilidades también que puede incluso que no acarreen sanción, como puede ser, si yo soy, ¿no es cierto?, un católico, tengo mi responsabilidad con los mandatos de la religión católica, ¿no? O sea, una cuestión que tiene que ver con la ciencia del bien en el fondo, una cuestión de carácter moral podría ser. Son mis deberes, la manifestación de la moral a través, ¿cómo se llama?, de la ética, ¿no es cierto? Después, ¿cómo se llama? Pueden haber otro tipo de responsabilidades también, como puede ser una responsabilidad política, ¿no? O sea, que el presidente de la República me nombra de ministro para que realice tal labor, ¿no es cierto?, y comete un error al realizar esa labor, o la hago mal. Como bueno, acá está pasando más seguido, ¿no es cierto? Entonces uno ve cómo se van cambiando los ministros, por ejemplo. Es decir, ese tipo de responsabilidad política acarrea un tipo de responsabilidad política. Me pierdo mi cargo, salvo que juntamente, o más bien dicho conjuntamente, cometa otro tipo de responsabilidad, o abarque, mejor dicho, otro tipo de responsabilidad. Muchas veces las responsabilidades concurren en conjunto. De todo delito nace una sanción, que puede ser, de todo delito nace una sanción y de todo delito también nace una acción, para hacer efectiva la responsabilidad civil o penal, de todo delito que cause daño a un tercero. Claro. Así es que eso es lo que provoca la violación del orden jurídico. Se lo tienen que haber explicado seguramente en Introducción al Derecho. Aquí lo hacemos de nuevo, o en Derecho Constitucional, qué sé yo. Ahora, de este conjunto de disposiciones imperativas y prohibitivas, a primera vista pareciera, ¿no es cierto?, uno pensar o creer que le están coartando sus derechos. Que el orden jurídico, este sistema de normas, parece que nos está coartando nuestras libertades individuales. Pero lo que ocurre en realidad es todo lo contrario. Las normas lo que hacen es garantizar los derechos con este ordenamiento jurídico. Pero pretenden garantizárselo a todos los componentes del medio social. El libre ejercicio de todos sus derechos y facultades. Es decir, se trata de que todos gocen de sus derechos para que pueda haber un desarrollo armónico de la sociedad. Desarrollo armónico de la sociedad. ¿Qué es lo que pretenden las constituciones? ¿No es cierto? El desarrollo armónico de todos. Esa es la idea de aquello que habla Jelinek, ese mínimo ético, ese mínimo conjunto de normas que todos los individuos debemos acatar, haciendo lo que se nos permite hacer y omitiendo lo que nos está prohibido. Si uno se fija, por ejemplo, había indicativa nada más, por ejemplo. Si uno se fija en la Constitución, en el artículo 1, inciso 1, 2, 3, 4, ¿qué dice la Constitución nuestra?
¿Mm? Dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es decir, en el fondo, ¿no es cierto? No en el fondo, sino que en la superficie. Lo que se está garantizando son a todos, porque esa es la idea, los componentes del conglomerado social, el ejercicio, el libre ejercicio de todos nuestros derechos y facultades. Nos está garantizando ese mínimo ético. Eso es lo que debería ocurrir. Lo está diciendo la Constitución. Por eso que, ojo, cuando se redacten las constituciones, que en las constituciones hay que reconocer principios que después se lleven a la práctica. Cuando se dice, por ejemplo, aquí el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad de promover el bien común. Por ejemplo, cuando un empresario se está aprovechando, ¿no es cierto?, de sus clientes, por decir así. Están cobrando lo que no deberían cobrar. Se están infringiendo principios que son incluso del capitalismo, que son principios sanos. Por ejemplo, si uno va a pedir un préstamo a un banco, uno entiende que si le prestan plata tiene que pagar por esa plata que le están prestando, un interés. Pero ¿qué es lo que la gente pide en todo el mundo? Que ese interés sea justo, que sea un interés que realmente provenga de las reglas de una economía de mercado sana. Por ejemplo, no es justo que a usted, a mí, a usted, al que sea, ¿no es cierto?, vaya a pedir 1 millón de pesos a un banco y le cobren el 3% mensual, por ejemplo. Le cobren el 3% mensual. Pero si usted le lleva 1 millón de pesos al banco, de su ahorrito, le lleva 1 millón de pesos al banco, el banco le paga el 0,005, creo. Entonces quiere decir que alguien, ¿no es cierto?, se está aprovechando, reaprovechando, ¿no es cierto? Y esto no quiere decir que alguien sea extremista ni nada por el estilo, sino que estas cosas son las que hacen que la gente, por ejemplo, proteste en lo que todo el mundo está de acuerdo. Hay un montón de injusticias, ¿no es cierto?, que han llevado a que, por ejemplo, esto está reconocido en los programas, ayer vi un programa de esto, internacional, en el canal alemán. Los que crearon la crisis del año 2003 fueron los bancos. Para que los bancos no quebraran, les prestaron plata. Y resulta que al final terminamos pagando todos los ciudadanos, la deuda de los bancos, y los que más ganan plata son los bancos. Entonces, hay algo que nos están metiendo el dedo en la boca, por no decir una cosa grosera, porque estamos en una escuela de derecho, ¿cierto? Entonces, a propósito del ordenamiento jurídico y del respeto que debe existir por todos los componentes del conglomerado social a ese mínimo ético, a ese conjunto de normas que conforman ese ordenamiento jurídico. Ahora, este equilibrio y armonía impuesto por el orden jurídico se rompe cada vez que se viola. Como hemos dicho ya un par de veces, cada vez que se hace lo que está prohibido o no se hace lo que se dice que hay que hacer, se viola. Es decir, cada vez que no se respeta una norma, cuando se está violando esa norma, se está
quebrantando el ordenamiento jurídico. Permiso, voy a dar un poco, abrir una cortina acá. Ahí más luz. Está oscureciendo más temprano, una hora cambiaron la hora, así que está oscureciendo más temprano. Bien, entonces decíamos que este equilibrio y esta armonía se rompía cada vez, ¿no es cierto?, que se quebrantaba una norma. Pero este mismo ordenamiento jurídico ha previsto la posibilidad de que se lo viole. Claro. Si las normas las crea ¿quién? Los hombres. Digamos, los hombres y las mujeres, ¿cierto? Como se dice ahora, ellos y ellas. Perdonen, a mí se me olvida realmente porque como yo soy de antiguo, entonces no se usaba esto, así me tengo que ir acostumbrando de ellos y ellas. Así que si realmente omito, no es por mala intención, sino que porque no está todavía como dentro de mi ADN, así que me salga al tiro solamente, ¿no? Entonces, el orden jurídico ha previsto la posibilidad de su violación y restablece, ¿no es cierto?, ese equilibrio, ese orden, ¿cómo? Imponiendo sanciones. Imponiendo sanciones. De diversos tipos, dependiendo de la violación de la norma. Como vimos en los tres ejemplos que colocamos, el del auto, el del no pago del precio y el de cometer un homicidio, ¿no es cierto? Vamos a hablar primero de aplicar una multa seguramente cuando se trata de una infracción o de indemnizaciones cuando se trata del orden civil o de penas privativas o restrictivas de la libertad, dependiendo cómo se llama, si se trata, ¿no es cierto?, de la violación de una norma penal, que es la que nosotros vamos a estudiar. También, tratándose de una norma penal, normas privativas o restrictivas de la libertad, no nos olvidemos que antes también existía la privación de la vida, ¿no?, mientras existió la pena de muerte, respecto de la legislación para los civiles, ¿no?, porque todavía existe la pena de muerte. Hay varios delitos dentro del Código de Justicia Militar en relación con militares, sobre todo en tiempo de guerra, que es donde sigue existiendo la pena de muerte. Pero ahora, ¿cómo se llama? Existe, ¿cómo se llama? Las penas privativas y restrictivas de la libertad. Además de las inhabilitaciones para cargos y oficios públicos, el comiso, etc. Entonces, en este subtítulo, por último, habría que señalar que estas transgresiones al orden jurídico pueden realizarse intencionalmente, dolosamente o culpablemente, con culpa. Es decir, mediante dolo o malicia o culpa, provocando un delito o un cuasi delito. Entonces ahí tenemos más o menos dichas algunas palabras respecto de cómo ocurre la violación del orden jurídico. Sigamos con la noción del derecho penal. La noción del derecho penal. ¿Qué nos dice el derecho penal? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de derecho penal se nos tiene que venir inmediatamente a la cabeza, ¿no es cierto?, delito, delincuente y sanción. Entonces la noción del derecho penal está subordinada al punto de vista del cual mire esta disciplina. Y normalmente se habla, ¿no es cierto?, de que esta disciplina se mira como una disciplina científica o se mira en un aspecto subjetivo,
llamado también jus puniendi, o en un sentido objetivo, llamado jus poenale. Jus puniendi, jus poenale, en latín. En su aspecto subjetivo, jus puniendi, y en su aspecto objetivo, jus poenale. Mirado el derecho penal, estamos hablando de la noción de esta rama del derecho, ¿no es cierto?, que es la que nos toca estudiar a nosotros. Mirado el derecho penal como disciplina científica, nos referimos al conjunto sistemático de principios relativos al delito, al delincuente y a la reacción social, a la pena, ¿no es cierto?, a la sanción. Si lo miramos de un punto de vista subjetivo, jus puniendi, nos estamos refiriendo a esa facultad que tiene el Estado, esa potestad que tiene el Estado para configurar, para decirlo más simple, para hacer delitos y penas. Es decir, para concretar delitos en la legislación penal y para aplicar penas. Entonces, jus puniendi, facultad que tiene el Estado para esto, crear delitos y penas. Y el sentido objetivo, es decir, como jus poenale, es el conjunto de normas jurídicas relativas al objeto del derecho penal, es decir, al delito, al delincuente y a la sanción. Es decir, aquí estamos hablando como conjunto de normas vigentes. Jus poenale. El jus puniendi es esa facultad, que es atributo exclusivo del Estado, ¿no es cierto? Los particulares no podemos crear delitos ni penas. En general, los particulares no podemos crear derechos como tales. Es una facultad del Estado. Entonces, no confundir. Una cosa es una cara de la moneda y la otra es la otra cara de la moneda. Son dos partes de un todo, ¿no es cierto? Jus puniendi, facultad para crear delitos y establecer sanciones. Y jus poenale, ¿no es cierto?, son las normas mismas jurídicas de derecho penal. Entonces, desde esos tres puntos de vista, disciplina científica, desde un punto de vista objetivo, de un punto de vista subjetivo, jus puniendi, o de un punto de vista objetivo, jus poenale, es que uno puede estudiar esta rama del derecho, puede entender la noción del derecho. Entonces, vamos a ver que como disciplina científica he estudiado de esta manera, ese conjunto de principios relativos al delito, al delincuente y a la sanción, después la facultad del Estado que tiene para crear delitos y penas, y después las normas positivas que conforman el ordenamiento jurídico penal relativo a lo mismo, al delito, al delincuente y a la sanción. Ahora, considerado el derecho penal como ciencia o como legislación positiva, sea que nos refiramos a la dogmática o a las normas penales positivas, nos encontramos con que hay una parte general y una parte especial. La parte general, que es la que empezamos a estudiar en la clase anterior, se ocupa de la doctrina jurídica, es decir, de la ciencia del derecho penal. Disciplina de estudio cuyo contenido lo conforman las normas jurídicas y el derecho positivo concerniente al estudio del derecho penal. Es decir, todas las normas que guardan relación con los tres elementos que hemos mencionado: delito, delincuente y sanción. Entonces, la doctrina o dogmática, que se llama también, y las normas positivas relativas al delito, del delincuente y a la sanción.
Mientras que la parte especial, lo que se denominaba derecho penal 2 o derecho penal parte especial, se refiere ya, ¿no es cierto?, a los tipos penales, ¿eh? A los tipos penales, a las figuras penales, ¿eh? A los delitos en particular, tipos, figuras o esquemas descritos y sancionados por la ley. Claro, incluso se habla que hay una parte general dentro de la parte especial, ¿eh? Dentro de la parte especial. Y cosa curiosa, no sé si será curiosa o no en realidad, sino que parece que es como debería ser. Fíjense que la doctrina, la dogmática penal se empieza a estudiar a propósito de la parte especial. Uno podría, ¿cómo se llama? Uno podría pensar que como en la mayoría de las ciencias, ¿no es cierto?, se empieza primero por ordenar qué es lo que uno va a estudiar, ¿no es cierto?, cuál es el objeto de nuestro estudio, ¿eh? Y se empieza por la parte teórica. Pero lo que ocurre con esta rama del derecho es que la parte general, es decir, la dogmática penal, el estudio de los principios relativos al delito, al delincuente y a la sanción, se empiezan a estudiar a propósito de los delitos mismos. Porque, claro, en la realidad de la vida, de la evolución del hombre, como vamos a ver más adelante cuando vemos estas nociones de las diferentes etapas de cómo ha evolucionado el derecho penal, los delitos ocurrieron sin que el hombre supiera todavía que los elementos que lo conformaban eran la acción u omisión, existiendo el deber jurídico de actuar, acción u omisión típica, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y sanción. No, pues ocurrían los delitos nomás. Desde muy antiguo. Caín mató a Abel. Y todos entendían que esa era un crimen. Un crimen. Y no hay teoría del delito. No se sabía todavía. Seguramente que por ahí un pastor vivo, ¿no es cierto?, se robó ovejas o le robó ovejas a otro pastor, a Pánfilo. Tampoco estaban ni escritos siquiera, no había código. Estamos hablando de atrás en la historia del hombre, del ser humano. Entonces, primero se cometieron los delitos, después empieza la elaboración, ¿no es cierto?, dogmática. Después. Primero se cometen los delitos, después empieza la elaboración dogmática. Entonces, ahí tenemos la noción del derecho penal. Las definiciones, bueno, yo nunca pregunto definición de derecho penal, pero en todo caso es de lo que estamos hablando, hay que tener la idea de lo que se trata, eso sí, ¿no es cierto? Claro, preguntar definiciones, no tiene nada que ver. Pero, básicamente, ¿cómo se define el derecho penal? Básicamente se dice que, ¿no es cierto?, se trata de aquella parte del derecho, aquella rama del derecho que se ocupa del delito, del delincuente y de la pena. También se dice que es aquella rama de la ciencia jurídica, lo mismo, rama del derecho, rama de la ciencia jurídica, autónoma, que consagra normas encargadas de regular las conductas que se estiman capaces de producir un daño social o de originar un peligro para la sociedad bajo la amenaza de una sanción.
Ahí estamos hablando de los delitos de una definición considerando los delitos de lesión o de peligro. Provocan el daño social, o sea, la lesión del bien jurídico, o la posibilidad de originar un peligro para los bienes jurídicos. El derecho penal tiene también algunas características. Es al menos normativo, valorativo y sancionador. Características que se explican muy simplemente por sí mismas. El derecho penal es normativo. ¿Por qué es normativo? Porque se dan normas que regulan conductas. Conductas humanas, siempre, no se olviden. Cuando hablemos de la acción, lo primero que vamos a decir es eso. Que cuando hablamos de acción u omisión, estamos refiriendo al ser humano. Acción u omisión del ser humano. Entonces, ¿por qué es normativo? Porque el derecho penal se da normas que regulan conductas humanas. ¿Por qué es valorativo? Porque califica los hechos que norma después de una valoración, es decir, conforme a una evaluación. No sanciona todas las conductas como penales. Hay un montón de conductas. No todas son sancionadas penalmente. No todas aparecen en el campo del derecho penal. De hecho, hay mucha discusión respecto de las sanciones en relación con el derecho penal. Ejemplo. Siempre vamos a poner ejemplo, porque de eso se trata, de entender. Hay discusiones. Miren, en la última modificación importante que se ha hecho a nuestro Código Penal están las modificaciones que se hicieron respecto de los delitos sexuales. El año 1999 la primera y la segunda el año 2004, porque quedaron algunas deficiencias. De hecho, todavía se sigue discutiendo, porque ustedes comprenden que hay ciertas conductas que sobre las cuales hay mucha, ¿cómo se llama?, discusión. Todavía queda la discusión respecto de la última modificación que se hizo a un delito que tiene que ver también con el sexo, que es el aborto, que tiene que ver de manera indirecta, digamos, no es un delito de los denominados sexuales, pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese aspecto del ser humano. Respecto del aborto que hay ahora en 3 causales, que lo estudiamos en Derecho Penal 2, porque ahí el principal problema, que no se solucionó, ¿no es cierto? El principal problema es que la Constitución reconoce como una garantía constitucional, no se olviden que nosotros somos gente de derecho. Yo ya tengo mi título y ustedes seguramente lo van a tener en el futuro. La Constitución establece en el artículo 19, garantías constitucionales, ¿cierto? Dice, la Constitución asegura a todas las personas. Número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Punto. La ley protege la vida del que está por nacer. Y después sigue, la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Es decir, la ley protege la vida del que está por nacer y no hay pena de muerte. Eso lo dice la Constitución, todavía. Entonces, aborto en 3 causales. Aquí no es una discusión del aspecto moral de esto, si se puede interrumpir el embarazo, si no se puede, si tienen más opinión las mujeres, porque son las que sufren esta discusión en el fondo, ¿no es cierto? Pero el hecho es que desde el punto de vista de derecho exclusivamente,
La Constitución, que es la Carta Fundamental, dice que es un derecho constitucional, un derecho humano, la vida del que está por nacer. Y después, ¿cómo se llama? Inciso siguiente dice que está prohibida la pena de muerte. Entonces, ¿cómo puedo aprobar yo matar a un ser humano cuya vida está reconocida en la Constitución? Por eso digo, no hay discusión de derechos. Va a salir, oye, usted está en contra del aborto, qué sé. No, yo estoy hablando de lo que es la coherencia del derecho, nada más. Por eso que se decía, primero reformemos la Constitución y después hagamos ¿cómo se llama? La ley sobre el aborto, correcto. Bueno, el asunto que se edite esta ley sobre las 3 causales para ¿cómo se llama?, legislar una materia sobre la cual hay mucha discusión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero es señalar que hay muchos temas sobre los que existe discusión y siempre va a existir discusión. Porque en cuestiones valorativas siempre hay gente que piensa A, otros piensan B, otros piensan C y D también, o E. Y hay algunos que se enojan por lo que piensan A, o B, o C, o D. Pero después dicen que son demócratas. Es decir, si uno es demócrata, uno tiene que respetar, ¿no es cierto?, las opiniones de los demás. ¿O no? ¿No es eso la democracia? Bien, entonces hay discusión. Y yo les estaba hablando de esto de que se califican los hechos humanos con arreglo a una evaluación. Y les decía que había habido en materia de delitos sexuales, básicamente todos los delitos sexuales, empezando ahí en el título con la violación, el estupro, los abusos sexuales, incesto, sodomía, etcétera, lo que está legislado en el código. Habían habido muchas discusiones y todavía las hay. Esto repito, esto es materia de derecho penal 2, pero para decirles que hay discusiones todavía, son cuestiones valorativas. Por ejemplo, en materia de sodomía. Todavía hay un tipo penal que sanciona la sodomía masculina, pero quedó sin sanción la sodomía femenina. Y entonces, si hablamos del principio de igualdad ante la ley, si cada vez se escucha más, y está muy bien, que hombres y mujeres son iguales, que los dos deben ganar lo mismo, hay igualdad de cargos, que todos los mismos derechos, obvio, si somos seres humanos los dos, hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué no se sanciona la sodomía femenina y solamente la masculina? Entonces, claro, ahora solamente se sanciona el caso de el mayor de 18 años que accede a un menor de 18 años. O sea, un mayor de 18 años que penetra a un menor de 18 años. Eso es acceder, a eso se refiere el verbo con la modificación que cambió, ¿no es cierto?, el nombre del verbo rector del tipo penal. Es decir, si un joven que tiene 18 años y un mes accede a un joven que tiene 17 años y 11 meses y 15 días, comete delito solamente el que penetra al menor, digamos, de los 18. Pero no hay sanción en la sodomía femenina, porque está reconocido, incluso ¿cómo se llama? Estas ONG, ¿no es cierto?, que tienen una sigla más o menos larga, LGTB, ¿no?, por ahí, y creo que ahora se han agregado otras letras, reconoce el lesbianismo y por ende el amor entre mujeres, el amor físico, y no se sanciona. Entonces se está hablando de que se viola el principio de igualdad ante la ley. Son discusiones de derecho. Para solucionar esto, que quedó en el aire el año 99, en la modificación del 99, el 2004 se creó una figura, pero que se sanciona como abuso deshonesto agravado.
Entonces, para que se queden tranquilos los que alegan, porque aquí no se sanciona la homosexualidad femenina, entonces ya creemos un tipo penal. Y se creó, ¿no es cierto?, este abuso sexual. La diferencia entre la violación y el estupro con los abusos sexuales es que, entre otras, pero la más importante, es que mientras en la violación y en el estupro hay acceso carnal, es decir, hay penetración del sexo masculino, ¿no es cierto?, vía oral, vaginal o anal, mientras hay acceso, hay penetración, en los abusos sexuales no hay penetración. Esa es la gran diferencia. Además también de la edad en algunos casos, etc. Pero esa es la gran diferencia. Entonces se creó un tipo penal híbrido que está tratado como abuso sexual, en el que se sanciona, ¿no es cierto?, que se introduzcan, ¿no es cierto?, se introduzcan objetos o animales. Entonces, bueno, acá. Pero no es homosexualismo exactamente como el masculino, se lo cuento. Bueno, a lo que voy es que hay discusiones en estos aspectos. Vámonos a otro para que no se piense que se está hablando solamente del homosexualismo. Vámonos al incesto. La ley sanciona al que, conociendo las relaciones que lo ligan, mantenga, dicho bien simple, mantenga relaciones sexuales con algún pariente próximo, ascendientes con descendientes y hasta tíos, hasta hermanos, perdón. Incesto. Y hay algunos que dicen, pero ¿por qué se sanciona el incesto? Sobre todo entre personas que son mayores de edad. Aquí estamos hablando de que para que se sancione el incesto, si tiene relación el papá con la hija, el llamado complejo de Electra, a diferencia del complejo de Edipo, el hijo con la mamá, ¿cierto? Si tiene relación el papá con la hija y sabe el papá o la hija o los dos que están ligados por ese vínculo de sangre y tienen la relación sexual, ahí se sanciona. Si no tiene conocimiento, no, de que tienen el parentesco. Entre hermanos, por ejemplo, ¿cuántas de esas telenovelas mexicanas hay que cuando eran chicos iban en un auto, ¿cómo se llama? Dos niñitos, un hombre y una mujer, y de repente chocó el auto, se murió el papá con la mamá, y un niñito salió por una puerta, la niñita salió por la otra, y a uno lo pescó una familia rica y a la otra una familia pobre, y bueno, pasaron 80 vicisitudes, y después cuando son grandes los dos son súper encachados, qué sé yo, y bueno, han tenido 80 historias y por ahí se conocen. Y entonces pasan toda la novela mirando así, ¡uy, mira, van a tener relaciones, se están enamorando, etc. ¿Se cuenta? Entonces, hay, ¿cómo se llama? Discusión. Eso es a lo que me refiero. Así son las materias jurídicas, sí. ¿Qué hacen los abogados? ¿Qué es lo que hacen los jueces, etcétera? Interpretar la ley, interpretar la norma, la Constitución, qué sé yo, todas las normas. Lo que se requiere, y no lo dice la ley porque lo da por sentado, pero desgraciadamente no todo el mundo lo tiene, es criterio. Cada día nos cuesta más encontrar criterio. ¿No es cierto? A la gente ahora le dicen, oiga, mire, usted no puede ir así, no puede ir para allá, no puede ir a la playa, que esto, y de repente el presidente lo encuentra que está en la playa. Esto no tiene una crítica que a uno le guste o no le guste el presidente, sino que digo las incongruencias. Entonces la gente de a poco está cabreada de tanta cuestión que le dicen de que no haga esto cuando ve que las autoridades hacen este otro. Ayer, por ejemplo, ayer sale en el diario Hoy Día, esto ya de los carabineros ya parece chacota, oiga, si parece que se hubieran puesto de acuerdo para acá ¿cómo se llama? Hundir más a carabineros. Ayer, antes de ayer, creo, no sé, 2 o 3 días atrás, habían pillado unos carabineros en una fiesta, tomando trago, qué sé yo. Ayer salen las noticias de Hoy Día, eran 4, porque anteayer eran 4 o 5, no sé, ayer eran 4.
uno invitó a una fiesta y en su departamento, no sé en qué cosa, estaba medio encañonado, ¿ah? Encañonado no con la pistola, sino que con la bebida, ¿ah? ¿Ah? Estaban encañonados y ebrio, ¿cómo se llama? Se fueron a meter a la piscina, que está cerrada la piscina, pues del condominio. ¿Por qué? Porque resulta que no se puede juntar la gente en la piscina. Y el más encachado de estos carabineros, porque el guardia le fue a decir, oiga, sálganse de la piscina y váyanse porque está cerrada la piscina, porque no puede venir nadie al condominio, pues si está cerrado no se puede juntar gente. Y ¿sabe lo que le contestó el carabinero? Que estamos hablando de criterio acá. ¿Sabe qué es lo que le contestó? Le pegó un combo. Con buen hocico le pegó, seguramente. Mira, todos los días sale algo distinto de carabinero. También en la información después de esto sale que un carabinero a un inmigrante, creo, a uno de raza negra, un haitiano, no sé qué, creo que les robó 100.000 pesos. Preso también el carabinero. Oye, todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense una institución que antes todos creíamos, oiga, los carabineros en Chile y allí y allá. Un fiscal estaba metido con los carabineros el otro día, el anterior, un fiscal también. Y si a los carabineros lo echan al tiro por una cosa como esta, al fiscal, ¿por qué no lo echan? Si es funcionario público también, o porque no es uniformado. Un fiscal, pues si el fiscal está para ejercer la acción penal pública, para defender a la víctima individual y para defender al Estado de Chile, ¿ah? Es decir, a los ciudadanos organizados como Estado. Y está haciendo todo lo contrario. Estamos mal. ¿Qué se puede decir? Estamos mal. Bueno, pero los ejemplos están buenos, ¿no es cierto? Se entiende que el derecho penal, ¿no es cierto? Además de normativo, se da normas, ¿no es cierto?, para regular conductas, también es valorativo porque califica los hechos con arreglo a una evaluación, con arreglo a una valoración. Califica los hechos que va a sancionar, ¿ya? Con arreglo a una evaluación. Y es sancionador. ¿Por qué? Porque se vale de las penas privativas o restrictivas de la libertad o privativas de derecho, comisos, etcétera, para proteger ¿qué cosa? Bienes jurídicos. Bienes jurídicos. Vale decir, para proteger todo aquello material o inmaterial que sirve para satisfacer necesidades humanas. Cuando nosotros vamos a tener que hablar de los bienes jurídicos más adelante, pero cuando uno habla de bienes jurídicos, siempre empieza diciendo qué es un bien, y después qué es un bien jurídico. También se habla, ¿no es cierto?, de interés jurídico, que es lo mismo, pero desde el punto de vista de la posición que tiene el titular del derecho, nada más, respecto del bien jurídico, el interés jurídico. ¿Qué es lo que es un bien? Un bien es todo aquello que sirve para satisfacer una necesidad humana, sea material, física o intelectual, psicológica. Es decir, necesidad humana material o incorporal, o no material, que es lo mismo, que sirve para satisfacer necesidades humanas individuales o colectivas. Ese es un bien. Y si ese bien, esa satisfacción de aquello material o incorporal que sirve para satisfacer necesidades humanas, individuales o colectivas, lo protege una norma, se transforma de bien con el calificativo de jurídico, porque está protegido por una norma, en general por la ley, Entonces, el derecho penal es sancionador. ¿Por qué? Porque se vale de la sanción para proteger bienes jurídicos. Todo aquello material o inmaterial que sirve para satisfacer necesidades humanas, individuales o colectivas, jurídico, protegiéndolo con una norma, que generalmente es la ley. Clarito. Otro subtitulito,
funciones del derecho penal. ¿Cuál es el objetivo que persigue el derecho penal? Aquí hay una tremenda discusión en la que están divididos mayormente, ¿no es cierto?, los penalistas, ¿no? Porque siempre, sobre todo en los países nuestros, me hablo de Latinoamérica, siempre la idea es una y después con el tiempo se van cambiando las cosas y a veces termina en lo contrario. Ya ni siquiera las modificaciones bastan, sino que ya terminan en lo contrario. Porque ¿cuál es el objetivo último que persigue el derecho penal? Persigue, bien simple, evitar hasta donde sea posible la proliferación de actos, es decir, de conductas que atentan en contra de ciertos valores elementales. Cuando hablamos, normalmente en derecho penal, hablamos de conducta y de acto, como que si fueran lo mismo, y en realidad no son. Lo que pasa es que normalmente los delitos no se cometen con un solo acto, salvo algunos, pero en general son una serie de actos los que conforman un delito. Por eso que más bien se habla de conducta. No es que esté mal, pero una conducta son una serie de actos. Claro, si yo saco una pistola, ¿no es cierto?, y le pego un balazo en la cabeza a una persona, lo mato al tiro. Sí, podría decir, oye, lo mató en un acto. No, pero antes tuve que sacar la pistola. Incluso tuve que ir a comprar la pistola, etc. No es un puro acto, no es un puro milésima de segundo, si ustedes quieren. No, normalmente se trata de una conducta. ¿Para qué decir, por ejemplo, los delitos como la estafa? Los delitos como la estafa, que hay toda una mise en escena, toda la parte del engaño. En los delitos de estafa, por ejemplo, se distingue el engaño y, ¿no es cierto?, el perjuicio patrimonial, en general, esos dos elementos. Hay algunos que estos dos elementos los dividen en cuatro. Engaño, que induce a error, el error induce a una disposición patrimonial por parte de la víctima, y esto constituye, ¿no es cierto?, un perjuicio patrimonial. Entonces, todo engaño requiere una maquinación, una puesta en escena. ¿Por qué se habla de una puesta en escena? Es como cuando yo represento una obra de teatro. Si represento una obra de teatro de una conversación en una casa en el campo, que coloco una mesita media rústica, con un mantelito a cuadritos, con unas sillas rústicas, de campo. Claro, si coloco eso mismo, ¿no es cierto?, en una tremenda casa con piso de mármol, qué sé yo, no estoy representando una casita rústica de campo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, requiere toda una maquinación, una puesta en escena, para que lo engañen a uno. Y dentro de los engaños hay engaños muy elaborados, recontra elaborados, etc. Claro. Por eso que se habla, ¿no es cierto?, de que el estafador es el delincuente ¿cómo se llama?, que no necesita violencia. Es el delincuente más habiloso, porque hace que la propia víctima le entregue sus bienes, o el bien. Si uno se pone a ver el párrafo de la estafa y otros engaños, ¿no es cierto?, hay toda una casuística ahí, de los plateros, los joyeros, los comerciantes, etcétera, que engañan, toda una casuística. Entonces hay una elaboración. Bueno, entonces es para que les quede claro esto de la conducta y acto. Son lo mismo, lo que pasa es que las conductas están formadas por una serie de actos. En una violación, por ejemplo, hay varios actos sucesivos. El solo acto de la penetración son varios actos sucesivos, ¿cierto?, sin tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la preparación de los actos, ¿no es cierto?, actos directos, ¿no es cierto?,
que son constitutivos de tentativa primero, ¿no es cierto? Y después se transforman en la consumación. ¿Ah? Es difícil encontrar un delito que puede decir que está constituido por un solo acto. Por un solo acto. Sí, tal vez una injuria. Una injuria. De repente uno, sin querer, se da cuenta que a uno que uno le tiene odio, le grita de una vereda a otra, le grita, qué sé yo, un insulto. Sí, hay un puro acto, ¿no? Sí. Pero son poquísimo. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, después pueden preguntar, y esto lo vamos a ir repasando siempre, porque a mí lo que me interesa es que se forme la idea. Después ustedes aprenden los apuntes, lo leen, lo que no se entiende lo leen de nuevo, lo subrayan, etc. En teoría, bueno, hay algunos que se alcanzan a leer antes de la prueba, es mucho. Seguramente tendrán cosas más importantes que hacer. O les gustan otros ramos, como yo soy bien pensado, pero desgraciadamente aquí hay que también evaluar. Hay que también evaluar. Entonces, el objetivo último que persigue el derecho penal, como su función, evitar hasta donde sea posible la proliferación de actos que atenten en contra de ciertos valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana, con el objeto de asegurar la practicabilidad y con ello la continuidad de la vida humana. Porque sin esta coexistencia, en base al respeto de las normas, que es lo que hemos venido repitiendo, la vida humana se encontraría condenada a su extinción. Y las almas, como ustedes pueden haberse dado cuenta, ya son jóvenes, pero ya saben que están las almas de destrucción masiva, ¿no es cierto? Las 3 potencias nucleares que existen hasta ahora, sin considerar, ¿no es cierto?, que Europa, que toda la vida está, que se une, que no se une, que se une, que se desune, etc. Pero Estados Unidos, China, Rusia y, digamos, Europa, si estuvieran todos unidos, los europeos, ¿sí? Europa continental, occidental, me refiero, ¿no? Las potencias, la mayoría tiene, como se llama, armas nucleares. Incluso hay algunos que tuvieron armas nucleares siendo países re pobres, en general, como el caso de la India, por ejemplo. Tiene armas nucleares. Y su vecino, imagínense, Pakistán, también tiene armas nucleares. Imagínense si realmente se enojan entre esos dos. Porque el problema de las armas nucleares no es solamente que se las tienen incluso entre vecinos que están al otro lado del mundo. El problema de las armas nucleares básicamente es como el problema que provocan los volcanes. Que la ceniza que tira un volcán hacia arriba, se reparte por todo el globo. Y si hay una guerra nuclear, primero sale, ¿no es cierto?, la bomba atómica hacia arriba, pero le va a tener que caer al enemigo, y a su vez el enemigo le tira al otro. Y como ahora no se tiran de a una, ¿sí?, sino que tienen miles de armas. Supongamos que se tiraran, no sé, entre estos más chicos se tiraran 50, ya, 25 cada una, ya. Cuando pegan en el suelo, ¿no es cierto?, y se produce la fusión del núcleo de los átomos, eso es la bomba atómica, así en simplón para un abogado, ¿no es cierto? La fusión del núcleo de los átomos, esta que libera una energía tremenda, ¿no es cierto? Esto se lee a la atmósfera, todo este polvo radioactivo. Y dependiendo, por decir, todo lo estoy diciendo en fácil, pues si esto es física. Todo este polvo, ¿no es cierto?, se va para la estratosfera. Y dependiendo de la cantidad de polvo que se haya para arriba, que a su vez depende de la potencia y de la cantidad de bomba, va a ser más gruesa o menos gruesa la capa que va a quedar suspendida arriba de la cabeza de nosotros en la estratosfera. Va a tapar el sol, y al tapar el sol, ¿qué es lo que pasa? En los lugares por donde no pasen los rayos del sol, por si hay alguno que todavía no cae,
no van a crecer vegetales, pues, ni arbolitos. Ya, ahí cayeron, ya, ¿cierto? Así que es complicadísimo esto. Y eso es todo si es que no hay entendimiento, si no es que no hay acatamiento a las normas. El gran problema que hay ahora. Porque antes sí, por último, la gente se mataba, ¿no es cierto? Se mataban por miles también en la guerra, pero no había el peligro de que se extinguiera la especie humana. Bien, ese es el objetivo último que persigue entonces el derecho penal, evitar la proliferación de actos que atenten en contra de valores elementales para la coexistencia humana. Esa es. Es decir, sancionar al que infringe la norma que protege los bienes jurídicos más importantes del ser humano individual, básicamente, que a su vez forma también al ser humano colectivo, que es el Estado. Pero en este caso estamos hablando del ser humano individual, porque si se extingue el ser humano individual, el ser humano físico, se extingue todo. Aquí tenemos, siguiendo con este razonamiento, una preguntita. De hecho, el Estado a reprimir y castigar conductas dañosas de valores básicos. O sea, ¿tiene ese derecho el Estado a reprimir y castigar conductas dañosas de valores básicos? Hasta eso. Hasta eso. Ninguna sociedad puede subsistir sin echar mano a estos recursos límites, es decir, a reprimir y castigar conductas dañosas de valores básicos. Claro, porque desgraciadamente se tiene que, ¿no es cierto?, proteger al ser humano y castigar al que atenta en contra de esos valores básicos. La vida, la salud, la integridad física o psíquica. Porque vamos a seguir con otras cosas de menor importancia, pero partamos de ahí nomás. En la hipótesis grave no basta con acudir, por ejemplo, a las sanciones que otorga el derecho civil. Casos de conducta que atacan a aquello sobre lo que reposan las bases de la organización social. Claro. A veces no basta con, por ejemplo, con el que atenta en contra de la vida de las personas, no basta, parece, con imponerle un resarcimiento económico. Hay que aplicarle algún tipo de pena privativa o restrictiva de la libertad. Aquellos que atentan en contra de la organización de los individuos, agrupándose en el Estado. Todos los delitos que atentan en contra del Estado. Uno podrá tener la idea, ¿no es cierto?, de que quiere otro tipo de Estado, y eso es muy legítimo, pero no a destruir el Estado, ni menos por medios violentos. Aquí uno escucha aberraciones de repente, hay gente que quiere que no haya normas. La gente que quiere que no haya normas, pero si no hay normas, ¿cómo vivimos? Si no hay normas. ¿Cómo viven los más desamparados si no hay normas? ¿Cómo le puede llegar algún tipo de ayuda a los más desamparados? O el que quiere que no haya ningún tipo de norma, cada uno se mande por su cuenta, ¿cómo va a organizar la educación, por ejemplo? ¿Cómo va a organizar la salud? Sin normas. Ya ni siquiera estoy hablando de otras cosas. Porque si no hay norma, ¿cómo le va a decir a un médico, oiga, usted tiene que venir a hacer estas operaciones acá? Es que no tengo ganas. No, pero es que usted es doctor, sí, pero no tengo ganas. O si están asaltando a una señora que va a trabajar en la madrugada, se tuvo que levantar súper temprano, qué sé yo, a tomar la micro y la asaltan. Oiga, policía, usted, bueno, no van a haber policía para defender a la gente que la están haciendo objeto de delitos graves. Entonces, sí,
Una cosa es criticar, ¿no es cierto? Pero fundamentemos, demos otra idea mejor. Pero destruir todo, bueno, para eso también uno puede decir lo que estábamos conversando siempre, que tiene la bomba atómica, ¿no? Se acabó el asunto. Es más rápido también. El modo de proceder utilizando estos recursos límites de castigar y reprimir conductas que atenten contra valores básicos, conductas dañosas que atenten contra valores básicos. Utilizar estos recursos límites implica costos económicos y peligros. Y a su vez la selección de los valores a los que se le otorga tutela penal debe ser rigurosa. No a cualquier valor se le va a otorgar tutela penal. No a cualquier bien jurídico se le va a otorgar tutela penal. Sino que a aquellos que son del umbral más bajo. Es decir, aquellos casos en que en la convivencia de incluso aquellos que tienen más tendencia a infringir la ley, son dignos de respeto por esas mismas personas. Esos son los umbrales más bajos. Esos valores son los que tiene que proteger, como se llama el derecho penal. Es decir, en esos valores básicos para la convivencia humana, sin los cuales no puede coexistir la coexistencia humana. Debe protegerse aquellos valores de umbral más bajo, es decir, aquellos que en atención al reconocimiento generalizado de su importancia para la convivencia suelen ser acatados incluso por los integrantes menos respetuosos de la comunidad. Lo que acabo de decir. O por aquellos que se confunden con la existencia y la personalidad del hombre, se confunden con la existencia del ser humano, o con las funciones estatales que sirven a la preservación pacífica en un marco de bienestar y seguridad. Es decir, hay que proteger esos valores básicos del ser humano individual y colectivo, es decir, el ser humano agrupado en el Estado. Es el ser humano colectivo por excelencia. Ahora, ¿en qué forma actúa el derecho penal para cumplir su misión? Esto de protección de estos valores básicos. Estos que los respetan hasta los que están en el umbral más bajo de respeto. O sea que hasta los ya casi patos malos dicen, no, esta cuestión no. La vida humana o la vida del Estado. O la otra, bueno, pero hasta eso. ¿En qué forma actúa entonces el derecho penal para cumplir con su cometido de proteger estos valores básicos? La forma tradicional consiste en evitar que se produzcan ciertos resultados. Evitar que se produzcan ciertos resultados. Muertes, violaciones, etc. Para otros se traduce en asegurar el respeto por los valores fundamentales del sentir. Lo mismo. Que son aquellos cuya importancia es reconocida por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Lo que acabamos de decir, lo del umbral más bajo. Los cuales experimentan la necesidad de que todos los respeten como una exigencia vital para la convivencia. Está repitiendo casi lo mismo. Incluso el profesor Curie, que lo tenemos acá citado, dice algo que es casi lo mismo otra vez. Para él, la misión es preservar los valores fundamentales sobre los que descansa la convivencia. Lo mismo, con otras palabras, pero lo mismo. Es decir, proteger los valores básicos del ser humano individual y colectivo. En el fondo es eso, ¿no? Y Curie sigue amenazando con una pena a quien lesiona o pone en peligro un bien jurídico. Es decir, a quien comete un delito de lesión, como en el caso del homicidio, ¿no es cierto?, provoca una muerte, o un delito de peligro, conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad, que es un delito de peligro, básicamente, salvo que haya producido un resultado. Aquí estamos hablando solo del manejo en estado de ebriedad, nada más.
delito de peligro, típico. Amenazando con una pena a quien lesiona o pone en peligro un bien jurídico mediante la realización de una acción o incurriendo en una omisión inadecuadas a sus prohibiciones y mandatos. Es decir, lo mismo. Es decir, ¿cómo cumple el derecho penal su cometido de proteger estos bienes jurídicos básicos, que los respetan hasta los que están en el umbral más bajo de respeto? Es, ¿no es cierto?, amenazando en el fondo con sanciones, que son las que otorga el derecho penal, precisamente para proteger estos valores básicos, que atentan en contra del ser humano individual o colectivo. También hay que decir una cuestión bien interesante, por lo menos mencionarla, que es la relación entre derecho penal y moral. La moral. Porque no todo lo penal es moral y no todo lo moral es penal. Es como no todo lo penal es legal y no todo lo legal es penal. Es decir, hay conductas que son ilegales pero no están sancionadas, como les hablaba antes, por ejemplo. Se sanciona, ¿no es cierto?, el delito de usura, por ejemplo. Hay muchos, se sanciona el delito de usura, pero está legislado de tal manera que las instituciones, los bancos y las instituciones financieras se las arreglan para que en el fondo no haya sanción a la usura. En una época estaba penado el llamado anatocismo, ¿no?, que es una palabra así como terrible, ¿no? Era como terrible, estaba sancionado, no podía existir. ¿Qué es lo que es el anatocismo? Es cobrar intereses sobre intereses. Y ahora, imagínense, ¿no? SIC. ¿Te han visto que a veces se pone SIC? Eso quiere decir sin comentario, ¿no? Entonces, derecho penal y moral. La moral es la ciencia del bien. Es el conjunto de valores y normas a las que los individuos debemos adaptar nuestra conducta. La moral es interna, la ética es externa. Los valores existen en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, en el alma, no sé. Y la ética es la forma en la que externamente se manifiestan estos valores. Es decir, a lo mejor yo quiero ser dadivoso. Tengo la posibilidad de ayudar a la gente, ¿no es cierto?, en cosas simples, tengo la posibilidad de ayudarla, pero eso me lo dicta mi corazón, mi cabeza, qué sé yo, pero soy medio flojito y digo, sí, pero que sé que mejor no ayudo a nada. Y empiezo a buscar justificaciones. La moral es interna, quiero ser bueno, pero después no cumplo con el mandato de ser bueno. Tengo ganas de ayudar, pero no ayudo. Bueno, los filósofos se explayaron mucho sobre esto de la moral y la ética. Entonces, desde el punto de vista de los deberes, la moral reviste diversas formas. La moral, desde el punto de vista de los deberes, reviste diversas formas. Hay una moral teológica, una moral individual y una moral social. La moral teológica dice relación con los deberes del hombre para con Dios. Entonces aquí tenemos el asunto de que hay gente que cree en Dios y otros que no, ¿cierto? La moral individual establece los deberes del hombre para consigo mismo. Es lo que yo le hablaba, ¿no es cierto?, lo siempre, ¿no? Tengo ganas de hacer el bien, de dar parte de mi platita a otros para ayudar a comprar, qué sé yo, fideo, algo, y tengo la pura idea, ¿no?, pero después no hago nada. Sirve poco eso. Y la moral social señala los deberes del ser humano para con sus semejantes. Moral social, deberes del ser humano para con sus semejantes. Ya no es la moral teológica ni la moral individual, sino que la moral social. Aquí hay una conexión entonces de la moral con el derecho penal. Aquí descansa el derecho penal en la moral social.
en los deberes del ser humano para con sus semejantes, ¿no? Pero no se confunde con la moral. Descansa en ella, tiene su fundamento en ella, pero no se confunde con la moral. Es decir, si yo soy una persona con moral, no tengo que matar a otro, no tengo que violar a otro, no tengo que cobrar intereses usureros, no tengo que, etcétera, 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 desde el punto de vista del derecho penal. Es decir, ¿por qué no se confunde con la moral? Porque si yo cobro intereses usureros, de repente me puedo vacilar en la propia legislación y no se me va a aplicar ninguna sanción. ¿Se entiende? Que está relacionada la moral con el derecho penal, pero no son lo mismo. No son lo mismo. En cuanto a rama especializada el derecho penal conforme la fórmula de Jelinek, este autor que habla del mínimo ético necesario para la convivencia humana, se nos ofrece como el mínimo ético estimado indispensable en un determinado momento histórico y en un determinado pueblo o grupo de pueblos. Determinado pueblo o grupo de pueblos. Sin embargo, como les dije antes, no todo lo inmoral es penal, ni todo lo penal es inmoral. El derecho penal tiene también varias características. Digamos nosotros algunas de ellas. Digamos las características del derecho penal que son de que sea público, subsidiario, fragmentario, personalísimo y de actos. Hay otras, pero son derivaciones de esta básicamente. Característica del derecho penal que sea público. ¿Por qué? Porque la función tanto de establecer el derecho penal, también podría decirse de hacer, incluso desde un punto de vista de los hechos, si ustedes quieren, físico, de hacer el derecho penal, de consagrar el carácter delictivo de una conducta y de establecer la pena aplicable al que ejecute esa conducta, pertenece exclusivamente al legislador. Es pública. Es decir, la función de realizar el derecho penal, diciéndolo y ejecutándolo en los casos concretos, pertenece exclusivamente a los órganos del poder público. Hacerlo, ejecutarlo, ¿no es cierto? Y decirlo en los casos concretos pertenece exclusivamente al poder público. No pertenece a los individuos como particulares. Por eso que el derecho penal es una de sus características que sea público. Otra característica, el derecho penal es subsidiario. Nosotros hemos visto que las conductas pueden infringir, ¿no es cierto?, diversas ramas del ordenamiento jurídico, no solamente el derecho penal. En el ejemplo que pusimos del que se estaciona mal su automóvil, del que no cumple con la obligación del ¿cómo se llama?, el comprador de pagar el precio, y el caso del que comete un homicidio, ahí pusimos 3 ejemplos de una sanción de carácter infraccional, otra de carácter civil y otra de carácter penal. ¿Sí? Se pueden infringir diversos tipos de normas de diferentes ramas del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿por qué entonces el derecho penal tiene este carácter de subsidiario? Porque la pena penal solo debe emplearse cuando el ataque al bien jurídico no puede sancionarse de una manera, y aquí viene entre comillas, apropiada, acudiendo a los medios de solución de que disponen las otras ramas del derecho. Parece que el que le pega un balazo a otro no basta con que pague una indemnización.
No basta con eso, parece, ¿no es cierto? O el que se viola a una persona. No basta tampoco con que se le aplique una multa. Es decir, cuando la conducta atenta contra bienes jurídicos eh, básicos para la existencia humana, los derechos humanos podría decirse también, eh, parece que las sanciones que otorgan otras ramas del derecho no bastan, no bastan. E incluso más, el derecho penal hasta pretende, ¿no es cierto?, cuestiones que van más allá de la pena, como es la tendencia ya de hace mucho tiempo del derecho penal, razón por la cual muchos critican ahora el derecho penal, porque el derecho penal, ¿no es cierto?, transformó la sanción en una regeneración. Entonces ahora, hay que hablar de las teorías, ¿no es cierto?, que empiezan a nacer el año 68, ciertas teorías, ¿no es cierto?, de un congreso que hubo el año 68 en Santiago, y nacen teorías que llegan hasta el abolicionismo del derecho penal. Y no se ha hecho, ¿por qué? Porque en el intertanto no hay una manera de sancionar a las personas que atenten contra los derechos que sanciona el derecho penal. Entonces, parece que no puede solucionarse, ¿no es cierto?, esa conducta, sancionarse, mejor dicho, esa conducta, utilizando los medios de que otorgan otras ramas del derecho. Tienen que ser las sanciones más drásticas. Actualmente, privación de la libertad, restricción de la libertad y otras, inhabilitaciones o suspensiones de derechos, etc. Eso significa que el derecho penal sea subsidiario. No puede sancionarse de manera apropiada conductas con los medios que otorgan las otras ramas del derecho. Tienen que aplicarse las más drásticas, las que otorga el derecho penal. También es característico el derecho penal el que sea fragmentario, algo parecido a lo anterior o derivado de lo anterior. Significa que el derecho penal no pretende alcanzar con sus efectos a toda la gama de conductas ilícitas, sino solamente a aquellas que constituyen ataques intolerables en contra de la convivencia humana, en contra de los bienes jurídicos cuya subsistencia es fundamental para la preservación de la convivencia humana y para la preservación de la convivencia pacífica. Una derivación de lo anterior, ¿no es cierto? Claro, no se puede permitir, ¿no es cierto?, que se destruya a las personas individualmente o que se destruya el Estado, porque sería un caos. Sería un caos. No hay remedio para eso. ¿Qué significa la característica de que el derecho penal sea personalísimo? Esto es bien simple. Significa que la pena y las medidas de seguridad que existieron en algún momento en Chile y de corrección solo pueden aplicarse a aquel que ha participado en el hecho punible. Por eso es personalísimo. Solo se aplica al que ha participado en el hecho punible. Se aplica la pena o la medida de seguridad o de corrección al que ha participado en el hecho punible y no deben afectar a terceros. Y en ese sujeto que ha participado en el hecho punible se tiene que aplicar la sanción o la medida de seguridad o de corrección. Por mucho que yo quiera a mi mamá, por ejemplo, a mi mamá, que se vio obligada defendiéndose a matar a mi papá porque la maltrataba, por más que yo la quiera y la vayan a condenar, yo no puedo decir, mire, yo voy a cumplir la condena por ella. No puedo. ¿Por qué? Porque el derecho penal es personalísimo. Sanciona al que ha participado en el hecho punible. No hay sanción por representación. No admite representación. Y la última característica, que es muy importante,
que el derecho penal es un derecho penal de actos, no de autor, en oposición a de autor, es un derecho penal de acto. Es decir, el derecho penal lo que castiga son las conductas ejecutadas por el sujeto con prescindencia de las características personales de éste. Y lo contrario, el derecho penal es de autor, que no procede, ¿no es cierto?, el derecho penal de autor. Ha existido en regímenes autoritarios, en ciertos momentos, siempre se habla del caso de los nazis, de los comunistas, etcétera, en su momento, en la Rusia comunista, pero no en una sociedad democrática de derecho, ¿no es cierto? Ahí de autor, ahí a uno se lo sanciona no por las conductas que realiza, sino que por lo que uno es. A los judíos, por ejemplo. ¿Por qué? No, te mato porque soy judío. O después se siguió con ¿cómo se llama? Con los gitanos. Estamos hablando de los nazis. Se siguió con los gitanos. Bueno, menos mal que los negros en ese momento uno ahí estaban lejos. Si hubieran llegado hasta Estados Unidos, bueno, no habría quedado ni uno casi. ¿Para qué decir si hubieran llegado al África? Los nazis, estoy hablando. No han sido los únicos, ¿eh? En otros países también se ha realizado, ¿cómo se llama? La muerte, se ha causado la muerte de millones de personas. Se calcula que en la Rusia comunista, entre el año 1917, en que se inicia la revolución bolchevique, y en 1989, en que termina la URSS, la Unión Soviética Comunista, transcurrieron 72 años, se dice por los historiadores que el régimen comunista mató más de 20 millones de personas, más de 20, y eran sus propios compatriotas la mayoría. Así que derecho penal de actos, se castigan las conductas ejecutadas con prescindencia de las características personales del individuo. Y el de autor es aquel que sustituye el catálogo de conductas punibles por el de unas descripciones o características personales o modos de vida, como pueden ser los gitanos, a las cuales se conecta la pena o la medida de seguridad. Esas son las 5 características más relevantes, si pudiéramos decir, del derecho penal. Es público, es subsidiario, es personalísimo, es fragmentario y es de acto. Y por último, cortito, la denominación y ubicación del derecho penal. Aquí no existe acuerdo entre los tratadistas respecto de su ubicación, aun cuando la mayoría lo llama derecho penal, otros lo denominan derecho criminal, derecho de castigar, derecho represivo, derecho sancionador, derecho de defensa social. Formalmente lo separa solo el acento sobre uno u otro de los elementos básicos. Derecho penal porque pone su énfasis en la pena, ¿no es cierto? El término más conocido, en otros países lo llaman derecho criminal, etc. No tiene mayor importancia, como sea. Y dentro de las clasificaciones del derecho está situado dentro de la rama del derecho público interno, puesto en una colectividad determinada, porque puesto el derecho penal interno en una comunidad determinada, es función del Estado aplicarlo internamente, reprimir los delitos. Quedamos acá entonces, jóvenes.